¿Qué papel desempeñaron los perros en el ejército romano? El día de hoy tocaremos este tema, no sin antes mencionar de que los perros en la antigua Roma eran animales tan conocidos y hasta más comunes de lo que son en la actualidad. Esto a razón de que sus habilidades eran explotadas al máximo, persiguiendo fines prácticos. De hecho, podría decirse de que se dependían de ellas, pues los perros, entre otras cosas, facilitaban gran cantidad de labores. Pero en uno de los terrenos que más destacaron debido a su agilidad, fiereza y sentido de jerarquía, fueron las guerras. Es más, como poderosas armas al servicio del hombre, en la antigua Roma los perros acompañaron a los soldados a lo largo de su historia, llamándoseles en el ejército romano soldados auxiliares. Pero la pregunta es, ¿qué papel desempeñaron los perros en el ejército romano? Para hallarle respuesta a esta pregunta, primero tenemos que tratar sobre el estatus del perro en la antigua Roma. El perro en la antigua Roma sobresalió como soldado formidable, barato, obediente y además bastante eficiente. Era considerado un animal distinguido por el apego hacia su amo y el cumplimiento más recto de sus deberes. Por ende, se le concedió una posición privilegiada en la sociedad romana. Varias personalidades de renombre como Marco Tulio Cicerón, que vivió desde el año 106 al 43 a.C., o Plinio el Viejo, que vivió desde el 23 al 79 después de Cristo, evidencian el interés y la cercanía con estos animales. Cicerón describe sus habilidades, su personalidad sagaz y el desarrollado olfato que les permite rastrear a un objetivo. Plinio, en cambio, nos habla extensamente de una de sus virtudes más reconocibles, la fidelidad cercana, capaz de sobrevivir bajo las condiciones más extremas. Ahora bien, se sabe que los perros montaban guardia en las entradas de los templos, donde posiblemente eran alimentados. También se conoce la existencia de perros de guardia en granjas y demás infraestructuras agrícolas, en las que el animal siempre ha destacado. Además, se tiene constancia de su presencia en el ejército romano, donde posiblemente ayudase a proteger campamentos. En ese sentido, su rol en el ejército nos puede ofrecer una visión más amplia acerca de sus habilidades naturales, que fueron aprovechadas en beneficio de las legiones de Roma. ¿Pero qué perros usaban los romanos? Bueno, en el mundo de los perros en la antigua Roma usados para la guerra, dos razas eran las preferidas. La primera era el Molossus o Mastín de Molosia, hoy extinguida y favorita por su gran fuerza y temperamento territorial. Y la otra era un ancestro del actual Mastín italiano o Cane Corso, de menor tamaño que el Molossus, aunque de igual carácter. Pero la raza más empleada era la del perro moloso o Canis pugnax, o simplemente perro de combate. Era una variedad de poderosa musculatura y de una envergadura considerable que fue utilizada tanto en los espectáculos que llenaban los circos como en el campo de batalla. También eran guardianes excelentes, capaces de aguantar durante largo periodo de tiempo con los sentidos a pleno rendimiento. Se especula que el propio Julio César aprisionó a sus legiones con varios de estos perros, al cual les llamaba las tropas auxiliares para la guerra de las Galias y su desembarco en Britania. Aparte, se tienen sólidas pruebas de su dispersión y crianza en distintos lugares del imperio. Las legiones podían incluir unidades especiales de Canis pugnax, unidades especiales de perros, o formar legiones completas con centurias y cohortes de perros, clasificadas llamadas como legio auxilia o unidades auxiliares a las legiones regulares. Ahora bien, entramos al papel que desempeñaron los perros en el ejército romano. Es evidente que la habilidad que más sobresalió era su siempre despierto sentido de la guardia. En ese sentido, cuando la noche caía, la labor del perro como guardián llegaba a ser crucial, garantizándole al campamento o regimiento una protección segura y aventajada. Estos animales usualmente podían alimentarse de aquello que cazaban. Por ello, podríamos decir que eran soldados que tan solo requerían de lo más básico para realizar su trabajo: pastas de harina, restos y huesos, así como todo tipo de alimento aprovechable con el que pudiesen toparse, además de la atención necesaria para su adiestramiento. Cabe decir que en la antigua Roma los perros participaban en todas aquellas labores militares. Por ende, no era extraño que en el día a día los perros acompañasen a los soldados con los que convivían en las labores y actividades que realizaba. Y de esos trabajos, el patrullaje era el más común, así como la guardia. Pero de estos también podían cazar, rastrear e incluso ayudar a las tropas en sus maniobras. Sin técnicas avanzadas y sin equipamiento moderno, se llegaba a depender de sus habilidades sensoriales aumentadas para captar en la oscuridad lo que un ojo humano no identificaba, u olisquear a varios kilómetros la presencia o el paso del enemigo.
Cuando no ejercían como oído y olfato de la legión, los perros también podían desempeñarse como mensajeros. De acuerdo con varias fuentes, en situaciones extremas se hacía ingerir a los perros un cilindro de cobre en el que se contenía resguardado el mensaje a enviar. Una vez este llegaba a su destino, el perro, debido a la urgencia, era sacrificado para posteriormente extraerle el mensaje. Asimismo, los perros en el ejército romano también podían ser una formidable fuerza de choque en el campo de batalla. Por ejemplo, Plinio, quien consideraba tropas auxiliares a los perros de guerra, habló en varias ocasiones de su ferocidad durante el combate. En su obra más influyente, llamada Historia Natural, Plinio mencionaba que los perros eran auténticos guardianes inseparables y que no dudan en proteger aquello que consideran próximo. En el combate abierto podían llegar a ser terribles para aquellos que los enfrentaban, ataviados con protecciones que iban desde las cotas de cuero, corazas de cuero metal, hasta collares de clavos, púas y placas de malla metálica. Es decir, eran cubiertos con placas que contenían poderosas púas que apuntaban hacia el enemigo, las cuales podían causar terribles heridas hasta en la caballería enemiga, y así producir el caos en las filas enemigas y moverse por lugares a los que el soldado común no podía acceder. Se entrenaban especialmente para saltar y despedazar el cuello y rostro de soldados enemigos, o como piriferi, o simplemente portadores de fuego. Se les ataba en el lomo de los animales baldes de aceite ardiendo o con fuego, y los soltaban entre la caballería enemiga para incendiar los campamentos de los enemigos y así causar el caos y el pánico. Un evento de tales características sucedió en Cerdeña alrededor del año 231 a.C., cuando todavía no se había establecido el Imperio Romano. En ese momento, Marco Pomponio Matón, general y cónsul romano, utilizó a perros traídos de Italia para literalmente cazar a los sardes que se ocultaban por la isla entre riscos y cuevas. Cabe decir que los romanos, antes que se establezca el Imperio Romano, también se enfrentaron a perros enemigos en batalla, como por ejemplo, en el año 55 a.C., Julio César invade Britania y enfrenta a guerreros celtas que estaban acompañados de mástines ingleses, es decir, perros ingleses, dejando el registro escrito más antiguo de esta raza. Los perros celtas le dejaron tan buena impresión en combate que los romanos empezaron a cruzar sus canis pugnas, es decir, sus perros, con mástines ingleses, con perros ingleses, para luego de ese cruce salga un perro que iban a utilizar en sus batallas siguientes. En síntesis, podemos decir de que los perros se convirtieron en un elemento indispensable dentro de la antigua Roma y a su vez también dentro del Imperio Romano. Tanto así que fueron usados en las batallas del ejército romano con el objetivo de alcanzar los objetivos trazados, es decir, con el objetivo de alcanzar victorias ante sus enemigos.